Hace 3 años estaba mirando los clasificados de empleo locales en línea cuando uno de los anuncios me llamó la atención. No por lo que decía, sino porque decía muy poco. Lo mejor que recuerdo es que el anuncio solo decía trabajo disponible, buena paga, sin beneficios y se requiere discreción. Luego, enumeró una dirección de correo electrónico y eso fue todo. En ese momento estaba administrando una tienda de música, pero ya había comenzado a escuchar rumores de que cerraríamos el próximo año, y la probabilidad de una transferencia a otra tienda era escasa. Había estado mirando malhumorado las ofertas de trabajo durante los últimos días, pero este fue el primero que se destacó, aunque solo fuera porque estaba aburrido y era extraño. Así que envié un correo electrónico. Media hora después, recibí una respuesta, diciéndome que fuera a un edificio de oficinas en particular en una parte elegante de la ciudad, a una hora precisa para mi proyección. Fui y después de esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para completar. Los recogieron y me dijeron que estarían en contacto. Casi me había olvidado de todo hasta que un mes después recibí una llamada diciendo que había pasado la segunda etapa del proceso de contratación. Nuevamente, me dieron una dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez era un bonito parque de oficinas diferentes a 20 millas del primero. Me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me acompañó a una habitación grande que contenía una silla y un escritorio. En el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y un mouse. También había una caja de metal atornillada con 2 botones de gran tamaño, uno rojo y el otro verde. Me dijo que esta habitación era un modelo para el lugar donde estaría trabajando si aceptaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera: estaría trabajando 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería simple. Llegaba al trabajo 10 minutos antes y entraba a un área exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio casillero personal. Guardaría todas mis pertenencias en el casillero y me pondría la ropa de trabajo provista. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía llevar ningún artículo propio a la sala de vigilancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, me llevaría ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo era simplemente mirar a la cámara una vez por hora. Ingresaba a la computadora, conectaba el monitor derecho e ingresaba un breve registro que describía cualquier cosa interesante que ocurriera en la última hora. No tendría bolígrafos, lápices ni papel y nunca debería intentar tomar ningún tipo de notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo debía usarse si había una emergencia. Esto significaba algo en el video o en mi espacio de trabajo que requería ayuda externa. El botón verde debía ser presionado si veía algo en el video que fuera particularmente digno de mención. Le diría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba pasando. Solomon enfatizó que si bien se me dio discreción sobre cuándo usar este botón, debería equivocarme y usarlo solo si ocurriera algo de importancia real. Señaló la cámara en el techo de la habitación en la que estábamos. Dijo que la habitación real sería la misma. Se observaba mi trabajo y otras personas también miraban la sala en la transmisión de video. Dijo que solo era una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía a qué se refería con redundancia. Asentí, tratando de no mostrar mi irritación. No hablo tan bien con la gente, así que a veces piensan que soy un poco tonto. Y está bien. Que piense eso si me paga lo suficientemente bien. La paga era muy buena, $38 la hora. Esto me preocupó. Ya estaba pensando que esto era algún tipo de experimento psicológico o trabajo secreto del gobierno, con lo cual estaba bien. Pero esa cantidad de dinero para sentarse y mirar una pantalla, mi mamá siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y esto pareció demasiado bueno para ser verdad. Le pregunté si iba a ser algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Pregunté si alguien iba a salir lastimado. De nuevo, negó con la cabeza. Dijo que la razón por la que pagaban tanto era porque necesitaban empleados motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que estaban haciendo era importante, y por varias razones no se podía discutir. Si aceptaba el trabajo, tendría que firmar papeles prometiendo que nunca hablaría sobre mi trabajo ahí.
o podría ser demandado o encarcelado. Solo estoy rompiendo eso ahora debido a todo lo que sucedió. Así que acepté el trabajo y como querían que comenzara de esto inmediatamente, tuve que dejar la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba entusiasmado con el nuevo trabajo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque un poco aburrido. Estaba nervioso de que hubiera algo más, pero me dije a mí mismo que simplemente lo haría. Tiene que ver. No tiene sentido acobardarme y desperdiciar una buena oportunidad porque dejo que mi imaginación se vuelva loca. Me dieron la ubicación del trabajo en sí y cuando fui allí, me sorprendió que realmente era algo como la habitación modelo que me habían mostrado con solo algunas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar a la sala de vigilancia y también había un pequeño baño adjunto a la sala de vigilancia real. La habitación real tenía un pequeño enfriador de agua en la esquina, pero como no me permitían llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, por supuesto, fue que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era solo una terminal en blanco y negro, como el que se ve en las películas algunas veces. Podría escribir mis registros, pero no había internet para mirar ni nada por el estilo. El monitor izquierdo era el video de una habitación, supongo que lo llamarías un dormitorio, porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas, un televisor, un sofá y sillas, algún par de mesas y mucho espacio vacío en el medio. La cámara debe estar en lo alto de una esquina, porque pude ver casi todo excepto los lados más alejados de los muebles. Al principio, sin embargo, no noté nada de eso. Todo lo que vi fue a ella. Parecía ser un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y podía saber que ella estaba durmiendo. Me encontré inclinándome más hacia el monitor para poder verla mejor. Luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Es como si la estuviera espiando. Un mirón, como solía llamarlo mi mamá. Y yo no quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensarlo demasiado. Fue un buen trabajo y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer se veía bien y la habitación era bonita. Probablemente ella accedió a estar ahí y todo era un experimento o algo así. Solo estaba exagerando, así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera algo más. La mujer, a la que llegué a llamar Rachel, no estaba ahí por su propia voluntad. Nunca la vi lastimada, pero estaba claro que nunca salía de esa habitación excepto para ir a lo que creo que es un área de baño, que mi cámara obviamente no podía ver. Pero nunca salió de la habitación. Periódicamente, un par de veces a la semana durante mis turnos, hombres y mujeres con atuendos extraños entraban y la sacaban de la habitación. A veces luchaba, pero por lo general solo aceptaba con la cabeza gacha. Siempre la traían de regreso. Aunque los momentos en los que no la trajeron durante mi turno siempre fueron los peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al siguiente día y la veía en la habitación mirando la televisión o pintando. Nunca parecía herida o estar molesta, excepto cuando la tomaban, incluso cuando peleaba. Siempre eran gentiles con ella. Aún así, sabía que algo andaba mal. Consideré dejar el trabajo, presionar el botón rojo y pedirle a alguien que viniera para poder obtener algunas respuestas, o llamar a la policía y mostrarles lo que me habían mostrado en la cámara, excepto que estaba asustado, miedo de perder mi trabajo y miedo de lo que estas personas podrían hacerme si renuncio o los delato. Solomon me había dicho que cuando acepté el trabajo, que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría decirle a nadie lo que hice o vi, y nunca pude hacer preguntas sobre lo que estaba pasando o por qué, así que puse excusas. Todo fue un experimento. Estaba loca o enferma, y estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo como yo, o si realmente estaba prisionera en alguna parte, al menos yo estaba observando para asegurarme de que estuviera bien. Si alguna vez trataran de lastimarla, o vi que ella realmente no quería estar ahí con seguridad, entonces podría obtener ayuda. En cierto modo, me dije que estaba ayudando a protegerla observándola. No espero que pienses mucho en mis excusas. No pienso mucho en ellos, especialmente ahora.
Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no lo ignoré ni traté de explicarlo. Sabía que había que hacer algo. Por lo general, Rachel pintaba durante 1 o 2 horas todos los días, y parecía que siempre era durante mis turnos de tarde. Por lo que pude ver, la habitación no tenía ventanas, pero supongo que ella usó un reloj o el tiempo de su propio cuerpo para mantener una especie de horario. Siempre me gustó verla pintar. Lo que pintaba siempre estaba en la dirección equivocada para que yo lo viera, pero podría ver su rostro mientras ella trabajaba. Siempre se veía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo serenamente de vez en cuando, siempre me alegraba el día. Noté por primera vez que algo andaba mal cuando comenzó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más concentrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrado yo a ver. Al principio, pensé que realmente estaba tratando de trabajar duro en algo. Quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás venían y sacaban las pinturas viejas de todos modos, trayendo una nueva pila de lienzos. Pero era más que su concentración. Algo estaba mal, no se veía para nada feliz. En el lapso de 3 días, había terminado 4 pinturas. Me preocupaba más y más verla trabajar, y cuando terminó el cuarto, me encontré diciéndole que se detuviera y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablarle al monitor, a hablarle a mi manera, pero ella no se detuvo. En cambio, comencé a mover las pinturas, colocándolos en el respaldo y el asiento del largo sofá en el otro extremo de la habitación. Esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver cualquiera de las pinturas, incluso cuando los demás lo estaban sacando. Siempre parecían estar alejadas de la cámara. Todavía estaba preocupado por ella, pero también estaba feliz de ver finalmente algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosos. Uno era un hermoso bosque verde, otro un viejo pozo de piedra. Una tercera era una casa sentada sola en una pequeña isla. El último era un cine de aspecto antiguo. Todos ellos parecían sacados de un sueño, con líneas de color que se arrastraban mezclándose en el aire a su alrededor como hojas atrapadas en el viento. Solo cuando miré de cerca me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias, eran palabras, fácil de pasar por alto si no estaba mirando de cerca, y por sí mismos no parecían significar mucho, solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada una de las pinturas, fácil de perder en todo lo demás que se mostraba. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Entonces, mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando lo descubrí. Parpadeando y frotándome los ojos, volví a mirar, leyéndolos en voz alta en orden, de izquierda a derecha. El par superior y luego en el inferior. Decía, por favor, ayúdame, a mí, Tomás. Me aparté del monitor, mi mano sobre mi boca. No sabía qué hacer. No sabía cómo podía estar pasando algo de esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una gran parte del problema. Cada noche, sin importar el clima, algo camina por nuestra calle silbando suavemente. Solo puedes escucharlo si estás en la sala de estar, en la cocina cuando pasan, y siempre comienza exactamente a las 3:03 de la mañana. El sonido comienza débil, en algún lugar cerca del comienzo de la calle por donde vive mi vecino Carson. Estamos hacia el medio de la calle, por lo que el silbido pasa junto a nosotros, justo antes de desvanecerse en dirección al callejón sin salida. Cuando era más joven, mi hermana y yo nos escabullíamos a la cocina algunas noches para escuchar. A mi mamá y a mi papá no les gustaba esto, y nos iríamos al infierno si nos encontraran por ahí. Pero nunca fueron demasiado duros con nosotros, ya que siempre nos apegábamos a la gran regla: no intentes mirar lo que sea que estaba silbando. Mi barrio es un lugar divertido. He vivido aquí desde que tenía 6 años y me encanta. Las casas son algo pequeñas, pero están bien cuidadas. Tienen patios de un buen tamaño y muchos lugares para recorrer. Hay muchos otros niños aquí de mi edad. Cumplí 3 años en octubre. Crecimos juntos y siempre jugábamos en el callejón sin salida o deambulábamos de un porche trasero a otro en el verano. Este fue un buen lugar para crecer. Soy lo suficientemente mayor para verlo, y solo hay 2 cosas extrañas aquí:
la noche silbando y la buena suerte. Los silbidos nunca me molestaron mucho. Como dije, ni siquiera podía escucharlo desde mi habitación. Pero a mamá y papá no les gusta hablar de eso, así que dejé de hacer preguntas. Mi papá es un tipo fuerte, alto y tranquilo. Tiene un pequeño acento ya que se mudó a los Estados Unidos cuando era niño. Su familia, mis abuelos, son de las islas. Al menos así es como lo llaman. Mi papá, la única vez que no está tan tranquilo es cuando suena el silbato. Entonces, habla un poco más rápido, los ojos se mueven más rápido y nos dice que no lo pensemos tanto y que siempre recordemos la regla única, la gran regla. No intentes mirar hacia afuera cuando pasa el silbato. No es que pudiéramos mirar aunque quisiéramos. Mira, hay persianas en el interior de cada ventana, piezas gruesas de lona pesada que se tiran hacia abajo desde la parte superior y se traban en la parte inferior del marco de la ventana. Cada pestillo tiene incluso un candado pequeño, del tamaño de lo que encontrarías en un diario. Mi papá cierra las persianas todas las noches antes de irnos a la cama y guarda la llave en su habitación. Mi mamá, no sé qué piensa sobre los silbidos. La he visto en la sala de estar antes de las 3:03 cuando comienza el sonido. Podía verla desde mi habitación si lo abría solo 1 centímetro para asomarme. No sale a menudo, al menos no la he visto mucho, pero 1 o 2 veces al mes creo que se sienta en nuestro gran sofá rojo a escuchar. El silbador tiene la misma melodía todas las noches. Es alegre. ¿Recuerdas que dije que hay 2 cosas extrañas sobre el lugar donde vivo? Bueno, además de nuestro silbador nocturno, toda la gente en mi vecindario tiene muy buena suerte. Es difícil de explicar y a papá tampoco le gusta que hablemos mucho de esta parte, pero parece que a la gente de aquí le pasan muchas cosas buenas. Por lo general, son cosas pequeñas: ganar un concurso de radio, obtener un ascenso inesperado en el trabajo, o encontrar algunas puntas de flechas enterradas en el jardín. Ya sabes, del tipo auténtico. El clima es bastante bueno y no hay crimen. Los jardines de todos florecen más brillantes en el otoño. 1.000.000 de pequeñas bendiciones, escuché decir a mi mamá acerca de vivir aquí. Pero la razón principal por la que nos quedamos aquí, por la que nos mudamos aquí en el primer lugar, es por mi hermana Nola. Nació muy enferma, algo tenía en sus pulmones. Ni siquiera pudimos traerla a casa cuando nació, solo la podíamos ir a visitar al hospital. Era tan pequeña, recuerdo, pequeña incluso comparada con los otros bebés. Una máquina tenía que estar conectada a ella para que pudiera respirar. Nos mudamos a nuestra casa aquí para estar más cerca del hospital. Tan pronto como nos mudamos, Nola empezó a mejorar. Los médicos no pudieron entenderlo, lo atribuyeron a lo que sea que estaban haciendo, pero todos podíamos notar que los médicos estaban confundidos. Pero mis padres sabían, incluso yo sabía, que la mejora de Nola solo era otra de las millones pequeñas bendiciones que recibimos por vivir en nuestro vecindario. Así que es por esto que nos quedamos incluso después de que descubrimos que, por cada pequeño milagro que sucede aquí todos los días, de vez en cuando suceden algunas cosas malas. Pero solo suceden si buscas al silbador. Mira, nuestro vecindario tiene un comité de bienvenida. Aparecen con una cazuela de macarrones y una canasta de regalo. Y finalmente con una carpeta manila cada vez que alguien nuevo se muda. Son muy amigables. 4 personas aparecieron cuando nos mudamos hace 7 años. El comité tuvo una pequeña charla. Me dieron una barra de Snickers y se turnaron para cargar a Nola. Era su primera semana fuera del hospital, por lo que fueron muy cuidadosos. Luego, el comité pidió hablar con mis padres en privado, así que me enviaron a mi habitación, donde pude escuchar casi todas las palabras. El comité de bienvenida les dijo a mis padres lo agradable que era el vecindario, y sobre todo, era muy difícil de explicar. Luego, les contaron a mis padres sobre los silbidos aún más difíciles de explicar, que sucedían todas las mañanas a las 3:03 de la mañana y terminaban en el tic-tac de las 3:05. El grupo, nuestros nuevos vecinos, advirtieron a mis padres que el silbido era silencioso. ¿De qué se trataba? Acentuaron esta parte y puse mi oído en la puerta esforzándome por escucharlos. Las personas que han ido en busca del silbador han tenido un cambio de suerte, muchas veces trágico. Una nube negra se cernía sobre cualquiera que lo mirara.
Cualquier cosa que pudiera salir mal, saldría mal. El sobre Manila que trajo el comité contenía recortes de periódicos, historias sobre accidentes automovilísticos y vidas arruinadas, muertes públicas y accidentes extraños. No todos mueren, escuché que el jefe del comité le decía a mi papá, pero la vida se les acaba. Incluso si viven, nunca más habrá luz en ellos, ninguna presencia. Yo podía notar que mi mamá no se estaba tomando en serio la historia. Ella seguía preguntando si todo esto era una broma que les hacían a los nuevos vecinos. En un momento mi mamá se enojó. Acusó al comité de tratar de asustarnos para que saliéramos de nuestro nuevo hogar. Les preguntó si eran racistas porque mi papá era de las islas. Mi papá la calmó. Le dijo que notaba que nuestros vecinos nuevos eran sinceros y que solo estaban tratando de ayudarnos. Explicó que creció escuchando este tipo de historias de su mamá, y que sabía que había cosas extrañas que caminaban entre nosotros. Algunas de esas cosas extrañas eran buenas y otras malas, pero la mayoría eran simplemente diferentes. Después de que se fue el comité, mi papá fue a la ferretería, compró las persianas de lona, los pestillos y las cerraduras, y las instaló en todas las ventanas de la casa después de la cena. Esa primera noche en nuestra nueva casa, salí sigilosamente de mi habitación a las 3 de la mañana, solo para encontrar a mi papá despierto sentado en el sofá de la sala, abrazando a mi hermanita. Mi papá levantó su dedo en un movimiento de shh, pero palmeó el sofá a su lado. Me senté y esperamos. Exactamente a las 3:03 escuchamos el silbido. Llegó y se fue como nos habían dicho los vecinos. El silbido regresa cada noche y nunca miramos. Solo disfrutamos de nuestro millón de pequeñas bendiciones todos los días. Nola respira sola y se ha convertido en una chica fuerte e inteligente. Mi papá incluso se unió al comité de bienvenida. No tenemos nuevos vecinos a menudo, porque alguien querría irse. Pero cuando se muda una nueva familia, mi papá y el comité les traen una cazuela de macarrones, una canasta de regalo y la carpeta Manila. Siempre puedo decir por la mirada en el rostro de mi papá cuando regresa, si la familia tomó en serio el comité o tendríamos nuevos vecinos muy pronto. No hace mucho tiempo, una familia se mudó directamente a nuestro lado. La propietaria anterior, la señora Maddie, falleció a los 105 años. Había vivido una buena y larga vida. Nuestros nuevos vecinos parecían encajar perfectamente. Creyeron en el comité de bienvenida. Siguieron el consejo de mi padre sobre cerrar las persianas ya que tenían un hijo pequeño propio. Cualesquiera que fueran los recortes de periódico que había en ese sobre Manila, cualquier evidencia, mi papá nunca nos dejó ver, pero me imagino que debe haber sido algo terriblemente convincente, ya que los vecinos se llevaron bien sin problemas durante el primer mes. Una noche, cuando nuestros nuevos vecinos tuvieron que irse de la ciudad, enviaron a su hijo Holden para que se quedara con nosotros. Tenía 12 años, un año menos que yo en la escuela. No lo conocía bien antes de esa noche, pero tan pronto como sus padres lo dejaron después de la cena, me di cuenta de que iba a ser un mal momento. ¿Sabes quién está afuera silbando todas las noches?, Holden me preguntó en el momento en el que los adultos salieron de la habitación. Los tres estábamos sentados en el estudio, con una película de Disney en el televisor. Mi hermana y yo intercambiamos una mirada. No hablamos de eso, le dije. Creo que es ese bicho raro que vive en la gran casa amarilla de la esquina, dijo Holden. ¿El señor Toles?, preguntó mi hermana. De ninguna manera, él es realmente agradable. Holden se encogió de hombros. Debe ser un asesino psicópata entonces. Nola se puso tensa. No hablamos de eso, le repetí. Vamos a mi habitación y juguemos Nintendo. Pasamos las siguientes horas jugando, comiendo palomitas de maíz y luego viendo unas películas. Una fiesta de pijamadas típica, pero pude ver que Holden se estaba poniendo inquieto. Después de que mis padres nos desearon las buenas noches, cerraron las persianas y se acostaron. Holden se levantó de su cama y caminó hacia Nola y a mí, que estábamos sentados en la cama. ¿Alguna vez has intentado mirar?, me preguntó. Es casi la hora. Como la mayoría de las fiestas de pijamada, habíamos ignorado convenientemente cualquier sugerencia de una hora de acostarse. Me sorprendió ver que tenía razón. Eran casi las 3 de la mañana. Suspiré. Nosotros no. Después me interrumpió y me dijo, mira, no puedo ni siquiera intentarlo, ya que mi papá cierra las persianas todas las noches y esconde la llave. Continuó ignorándome. También nuestro papá, dijo Nola. Él le respondió que no. ¿Cómo no lo va a hacer? Tú mismo lo viste hacerlo.
Dije, un poco más cortante de lo que pretendía sonar. Holden sonrió. Tu papá cierra las persianas, sí, pero no esconde la llave. Lo mantiene justo en su llavero normal. ¿Y eso qué? Le pregunté de manera preocupada porque ya sabía lo que diría a continuación. Yo ya había notado que mi papá ya no se molestaba en esconder la llave después de todos estos años, porque él sabía que esto nos lo tomábamos en serio. Entonces, después de que tu papá cerró todo, pero antes de que tus padres se fueran a la cama, fui al baño y en camino, puede que haya echado un vistazo a su habitación y puede que haya visto el llavero de tu papá en su mesita de noche. Y tal vez fui y tomé prestada la llave de la persiana. Nola y yo nos miramos y su sonrisa solo se hizo más amplia. Estás mintiendo, le dije. Holden se encogió de hombros. Puedes comprobarlo tú mismo si quieres. Solo abre la puerta de tus padres y mira. Verás su llavero ahí mismo en la mesa de noche. Quédense aquí, les dije a ambos. No muevas un músculo. Corrí a la habitación de mis padres, pero dudé en la puerta. Si Holden no estuviera mintiendo, mi papá estaría enojado. Más allá de enojado. Tenía miedo de pensar en eso, pero más miedo de una ventana abierta con el silbato justo afuera. Abrí la puerta, apenas una pulgada, y miré adentro. Estaba demasiado oscuro para poder ver. Tomando una respiración profunda, entré en la habitación. 2 pasos en la oscuridad y me congelé. Habían comenzado los silbidos y pude oírlo claramente desde la habitación de mis padres. Nunca me di cuenta, pero deben haber escuchado el sonido todas las noches desde que nos mudamos a la casa. Nunca nos dijeron. No creo que podría haber dormido a través de él. Me quedé ahí, escuchando los silbidos acercarse, sin saber si debía encender la luz o llamar a mi papá. Los suaves sonidos de la sala me devolvieron a la realidad. Nola, grité saliendo corriendo de la habitación de mis padres. Holden y Nola estaban parados cerca de la puerta principal, al lado de una ventana. Holden no estaba mintiendo. Pude verlo buscar una de las cerraduras de una persiana. Escuché un clic. Él tenía la llave. Holden dejó escapar una risa rápida. Nola estaba de pie junto a él, encorvada, asustada pero tal vez algo curiosa. El silbido estaba justo afuera de nuestra casa ahora. Creo que hice un sonido, grité. No puedo recordarlo. El tiempo se sentía como congelado, las manecillas del reloj clavadas en la cara, pero me encontré moviéndome. No soy rápido, nunca he sido atlético. De alguna manera, sin embargo, cubrí el espacio entre Nola y yo en un momento. Mis ojos estaban fijos en ella, pero escuché a Holden bajar la persiana completamente para ver qué había afuera. Escuché un chasquido que empezó a elevarse, y escuché el silbido justo al otro lado de la ventana, pero tenía mis brazos alrededor de Nola, y nos giré para que ella no mirara hacia la ventana. El silbido se detuvo. Sentí a Nola temblar en mis brazos. No mires, ¿de acuerdo? No te des la vuelta. Estábamos colocados de modo que ella estuviera de espaldas al pasillo y yo de cara a la ventana. Mis ojos aún estaban cerrados. Sentí como asentía en mi hombro. Extendí el brazo que no sostenía Nola e intenté tocar a Holden. Mi mano rozó su brazo. Estaba temblando más que Nola. «Holden», le pregunté. Silencio. Pasé junto a él y cautelosamente busqué la ventana con los ojos aún cerrados. El vidrio estaba frío contra mis dedos, más frío de lo que debería haber estado en esa época del año. Moví mi mano por la ventana buscando la cuerda de la persiana. El vidrio comenzó a calentarse a medida que me acercaba y había un suave zumbido en las yemas de mis dedos. Traté de no pensar en lo que podría haber del otro lado de la ventana. Finalmente, toqué la cuerda y cerré las persianas. Abrí mis ojos. En la tenue luz que filtraba desde la cocina, pude distinguir a Holden, pálido y pequeño, mirando la ventana ahora cerrada. «Holden», le pregunté de nuevo. Se movió hacia mí y gritó. Todo se convirtió en una ráfaga de movimiento. Las luces se encendieron en el pasillo, luego en la sala de estar. Los pasos de mis padres resonaron en el suelo de madera. No volteé a mirarlos. Mis ojos estaban pegados a Holden. Estaba pálido. Se había mordido el labio con tanta fuerza que una delgada línea roja de sangre le corría por la barbilla y terminó orinándose. «¿Qué pasó?», preguntaron mis papás detrás de mí. Me las arreglé para alejarme de Holden y mirar hacia atrás. Él miró. Nunca había visto a mi papá asustado antes, pero esa noche lo vi.
En ese momento, un viejo y feo terror se manifestó en su rostro, el miedo de un padre. ¿Solo Holden?, me preguntó. Asentí con la cabeza que sí. Mi papá dejó escapar un suspiro. Parecía tan aliviado que pensé que se iba a desmayar, pero luego se volvió hacia Holden y la cara de mi papá cambió. Me pregunté si se sentía mal por sentirse bien que Holden era el único que miraba. Llamaron a la puerta. Todos nos congelamos. No contestes, dijo mi mamá. Se paró en el umbral del salón. Siempre pensé que era una escéptica y que solo bromeaba con mi padre sobre las ventanas y el silbato. Pero esta noche todos éramos creyentes. Me di cuenta de que mis padres tenían bates de béisbol que debían haber tomado de su dormitorio. El golpe volvió a sonar, esta vez un poco más fuerte. Por favor, no abras la puerta, susurró Holden. Mi papá se acercó a él, lo abrazó fuerte y le dijo que no lo haríamos. Todavía sosteniendo su bate, nada va a entrar aquí esta noche. Ahora, los golpes se hacían más fuertes, lo suficientemente fuertes como para tirar la puerta. Holden volvió a girar y Nola me rodeó el cuello con los brazos. Mi mamá se acercó y se arrodilló a nuestro lado, volviéndonos a mi hermana y a mí. Llama a la policía, le dijo mi mamá a mi papá. Los golpes se detuvieron al instante. Mi padre nos miró por encima del hombro. Unos golpes frenéticos empezaron en la puerta. Se escuchó que alguien del otro lado de la ventana gritaba policía. La voz de afuera sonaba exactamente como mi mamá, como un loro repitiéndole las palabras policía, llamada la policía. Escuché que mi mamá susurró que por favor se detenga. No creo que llamarlos ayude, dijo mi papá. ¿Cómo sabremos cuándo son ellos los que estén en la puerta? Los golpes volvieron con más fuerza que antes. La puerta tembló, entonces se detuvo. Después de un largo momento, volví a escuchar los golpes, pero provenían de nuestra puerta trasera. Todos fuimos inmediatamente hacia la puerta trasera, pero los golpes regresaron inmediatamente a la puerta principal. De adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, fuerte, luego silencioso y luego fuerte de nuevo. De repente, el sonido provenía de ambas puertas a la vez, golpes grandes y pesados como un mazo. Entonces, algo comenzó a golpear contra todas las ventanas de la casa, luego las paredes. Era como si estuviéramos viviendo dentro de un temblor con una docena de personas tratando de tocar a la vez. O éramos una tortuga y algo intentaba sacarnos del caparazón. «Para allá», gritó Holden. «Los golpes murieron. Te prometo que no le diré a nadie lo que vi. Por favor, vete». Esperamos durante casi un minuto. Entonces lo oímos. Unos suaves golpes empezaron por la ventana en la que Holden se había parado antes. Holden comenzó a llorar, sollozando como un prisionero que observa cómo construyen una horca fuera de su celda. Mi papá lo abrazó, le cepilló el cabello, pero nunca le mintió. Nunca le dijo que todo estaría bien. Los golpes en la ventana continuaron durante el resto de la noche. Nos acurrucamos en la sala de estar durante no sé cuánto tiempo. Eventualmente, mi mamá trató de llevarnos a los niños a mi habitación mientras mi papá se quedó mirando a la puerta. Pero en el momento en el que nos movimos a la habitación, los golpes volvieron, tan fuertes que era imposible ignorarlos. Tenía miedo de que la puerta no pudiera soportarlo. Volvimos a la sala de estar y cesaron los golpes. Solo se quedaron los pequeños golpecillos en la ventana. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Los pequeños golpes se detuvieron alrededor de las 7 de la mañana. Esa es la hora en la que sale el sol aquí. Nos esperamos otras 2 horas antes de que mi papá abriera las persianas de una ventana. Primero, nos hizo volver a la habitación de mis padres. Lo escuché abrir la puerta y luego volver a entrar. «Está bien», nos dijo. Los padres de Holden regresaron a la hora del almuerzo. Mi mamá y mi papá acompañaron a Holden a su casa y todos entraron por un rato. Nola y yo observábamos desde la ventana. Estuvo pegada a mí todo el día, justo a mi lado, a veces tomándome de la mano. Cuando mis padres regresaron, se veían sombríos, pero no nos dijeron lo que le dijeron a la familia de Holden. Era domingo, así que pasamos el día juntos, pedimos pizza y vimos películas. Esa noche, todos durmieron en mi habitación, Nola y mi mamá en la cama conmigo, y mi papá en una silla que él había cercado.
No llamaron a la puerta esa noche ni ninguna otra de esas cosas. No vimos mucho a Holden ni a sus padres durante el resto de la semana, pero el jueves había un camión de mudanzas en la entrada de su casa. Nola y yo los vimos empacar toda la tarde después de la escuela. Lo que más me llama la atención es lo cansados que se veían Holden y sus padres. Los tres tenían la misma palidez, bocas torvas y ojos sin luz. Incluso desde el otro lado de la calle me di cuenta de que algo andaba muy mal. Holden y su familia se fueron antes del atardecer. Recuerdo lo que dijo el comité de bienvenida original a mis padres cuando nos mudamos. No todos los que miran al silbato mueren, pero incluso a los que viven se les apaga la luz y el resto de sus vidas están llenos de desgracias. 1,000,000 de pequeñas tragedias. Creo que los padres de Holden debieron mirar, ya sea para consolarlo si no creían, o para compartir la carga si lo hacían. Observé a Nola por algunos días. Se veía feliz, joven y viva. Ella me preguntó que si yo hubiera sido más lento y si ella hubiera mirado por la ventana esa noche. Si yo habría mirado también, para consolarla, para compartir esa carga. Me alegro de no tener que averiguarlo. Todavía vivimos en esa casa, en ese barrio. Todavía escuchamos a nuestro silbador pasar todas las noches. Las bendiciones, la suerte, las cosas buenas aquí son demasiado buenas para dejarlas. Pero tenemos cuidado. Ya no tenemos amigos pasar la noche y mi papá esconde muy bien la llave de las persianas. No es que haya ido a buscar. Algunas cosas simplemente no necesitas buscar.